este hexagrama de 6 puntas, que en algunos momentos fue de 5 puntas, como lo encontraron en Cafarnaún, en la sinagoga de Cafarnaún, que mal llaman la estrella de David, no procede ni de David, no procede del Israel monárquico, no procede del judaísmo del segundo templo, no procede de la tradición talmúdica, no procede del Zohar, no procede de la Cábala y por ello muchísimo menos procede de las Sagradas Escrituras. Esto es un símbolo pagano, prueba de la contaminación de los judíos con el paganismo, como bien dicen algunos eruditos judíos, y que ahora se ha incorporado al etos evangélico sobre pretexto de que es de David y representa supuestamente al pueblo elegido. Por lo que aquí hay de dos: o han estado mintiendo al pueblo llevándolo a tener por honorable un objeto que Esteban en Hechos dijo, por influjo del Espíritu Santo, que acarreó la condenación de los judíos, o efectivamente esto es la estrella de David, como va a tratar de probar Lastra. Por tanto, voy a probar que la hipótesis con mayor poder explicativo, hablando historiográficamente, es que este procede de tradiciones astro-idolátricas vinculadas al dios Saturno, al que la escritura nombra Cuyún en la Septuaginta, y que ha sido traducido en nuestros textos como Renfán, y que fue introducido como elemento supuestamente identitario del judaísmo en la Alta Edad Media, siglo XII, siglo XIV, por el contacto del judaísmo con la cultura pagana. Se consagró como distintivo nacional por el sionismo bien entrado el siglo XX, y voy a citar a principales eruditos judíos en el tema, profesores, arqueólogos, historiadores, para probar lo que digo. Así que si el individuo Lastra quiere ganar este debate, tiene que probar el origen, el sentido y la cronología del hexagrama, como símbolo de David. Tiene que citarnos las fuentes más antiguas, la convergencia filológico-histórica. Debe evitar el anacronismo, debe mostrar fuentes arqueológicas y la recepción litúrgica documentada en el pueblo judío. Si no puede probar eso, entonces ha fracasado en defender su simbología pagana que ha incorporado junto con muchos evangélicos aletos del mundo cristiano. Porque como dice el famoso judío Ederman, este símbolo es opuesto a la cruz de Cristo y ese es el fin de ese símbolo. Voy a establecer este debate en un modus ponens, una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. La premisa mayor es que si un símbolo carece de atestación bíblica o arqueológica en época davídica y solo aparece como Magén David en fuentes místico-mágicas medievales, entonces no puede declararse históricamente de David. Premisa menor: el hexagrama carece de atestación davídica y su identificación como Magén David emerge en un corpus mágico medieval y en usos paganos astrológicos donde los judíos lo tomaron. Conclusión: el hexagrama no es históricamente de David. Así que vamos a empezar por la primera parte. Voy a probar mi primera ponencia, que es efectivamente esto. Lo primero, David es del siglo X a.C. y la famosa estrellita que le atribuyen a David apareció en los pueblos fenicios cananeos antes de David, lo cual es un problema, porque o David se la copió a los paganos, o siempre ha sido pagana, o los paganos se la copiaron a David, pero las tres cosas no pueden ser verdad, dado que en Baal-Beek, donde se adoraba a Baal y donde se adoraba a Astarte, se descubrieron figuras justamente de esta estrella antes de David. Después, esta estrellita apareció en la sinagoga de Cafarnaún en el siglo IV después de Cristo, pero el problema con esto es que apareció también el famoso pentagrama. Es decir, la estrella de 5 picos, que hoy está asociada al satanismo. Y también apareció la esvástica en la sinagoga de Cafarnaún, que hoy está asociada a los nazis y que tiene una connotación netamente negativa. Así que yo no creo que vayan a defender hoy también el pentagrama, que está asociada a la mágica del satanismo, luciferanismo, ni tampoco la suástica. Si quieren decir que porque apareció en Cafarnaún, en la sinagoga de Cafarnaún, entonces es de David, bueno, van a tener que probar también que el pentagrama de 5 puntas es de David y que la suástica también. Después, la primera vez que aparece asociada a David esta estrellita es en el siglo II, estamos hablando de la Alta Edad Media, ¿sí? Es decir, en la Alta Edad Media es cuando por primera vez se le asocia a David, pero es que ni siquiera era un hexagrama cuando se le asocia a David. Cuando se le asocia a David, esta es una estrella de 5 picos, famoso pentagrama, que de forma indistinta se utilizaba en la mágica ancestral de la época medieval, indistintamente entre 5 puntos y 6 puntos, que fue la que se encontró en las sinagogas de Cafarnaún en el siglo IV. Y no era ninguna estrella de David, era en realidad un talismán tomado de la brujería que se le asociaba a Salomón. Y la primera mención se atribuye realmente a Salomón, no a David, quien lo usaba según el Talmud. El Talmud es posterior a Cristo y posterior justamente a los judíos del segundo templo para hacer encantamientos. Pero es que de hecho Josefo lo narra y dice: Salomón mandó a llamar a Ben-Han Yahu, hijo de Joiada, miembro del séquito real, y le dio una cadena en la que está grabado un nombre sagrado de Dios y un anillo en el que está grabado un nombre sagrado de Dios. Esto lo dice Josefo. Esto lo dice el Talmud y lo dice Josefo también en sus antigüedades de los judíos, donde dice: colocó un anillo con una raíz de una de las especies mencionadas por Salomón. Ahí está el anillo de Salomón. Esto es las antigüedades de los judíos, capítulo 8, numeral 44. Por eso, y solamente por eso, esta estrellita que dicen que es de David, en el ocultismo occidental, especialmente a partir del Renacimiento, se incorporó al sello en grimorios mágicos como la llave menor de Salomón. Y así se encuentra justamente en la magia cabalística, así se encuentra también en la magia de la época medieval, donde se utilizaba para invocar y controlar demonios con el hexagrama como su representación estándar. Pero aquí, en la Edad Media, se utilizaba el pentagrama y el hexagrama. Y ahí lo tienes, mira, eso es lo de la clavícula de Salomón, y ahí aparece justamente el pentagrama. Y por eso en la mística islámica se le llama Hatán Sulaimán,
y Hatán Sulaimán significa sello de Sulaimán, sello de Salomón, porque ellos mismos, los árabes, lo incorporaron a través de la mística a su etos místico. Y esto es reconocido incluso por la propia masonería, que este famoso símbolo de David no tiene nada de David, y que sería igual de torpe decir que por cuanto los judíos adoraron a Baal, y Baal aparece en la historia de los hebreos, luego Baal es símbolo del judaísmo. Así de ridículo sería defender esto. Por eso el más grande especialista, ahí está, ¿no?, de la masonería, que esto lo encuentras en la página masónica, dice: el sello de Salomón o escudo de David, pues bajo ambos nombres se designa lo que es una figura hexagonal formada por dos triángulos, dice, del cual derivan principalmente sus poderes talismánicos. Yo no sabía que David tenía poderes talismánicos. Estos poderes eran muy extensos, ya que se creía que podían apagar el fuego, prevenir heridas y combatir y realizar muchas otras maravillas. Y es por eso, y solamente por esto, que uno de los más grandes especialistas del judaísmo, un judío, profesor de la Universidad Hebrea, llamado Gershom Scholem, ¿sí?, que es unánimemente considerado como el más importante especialista mundial en mística judía, también conocida bajo el nombre de Cábala, nos va a decir lo siguiente: no es un símbolo judío, y mucho menos el símbolo del judaísmo. Hasta mediados del siglo XIX, ningún erudito, ningún cabalista tuvo la idea de intentar descubrir en la estrella algo parecido al secreto de su significado judío. A ver cómo le va a hacer el señor Lastra para decirnos que esta es la estrella de David. Va a tener que contrariar todo esto y mostrarnos evidencia. No aparece en absoluto en los libros sobre la vida religiosa ni en toda la literatura del hasidismo. Y esto no se debió a que tal significado se asumiera y no se considerara problemático, sino a que nadie ni siquiera soñó con darle el mentado significado que era de David. La figura del hexagrama con sus dos triángulos entrelazados se encuentra en muchos pueblos y a menudo se asocia con otra figura, el pentagrama de 5 picos. O estrella de 5 puntas, que está asociada también al satanismo. Y nos sigue diciendo Gershom Scholem. Por lo tanto, podemos comprender el suspiro de Jacob Reifam, uno de los más grandes eruditos de la ilustración judía, cuando hace 100 años comenzó a sospechar que esto era el escudo de David. Y más bien dijo que era un retoño extraño en la viña de Israel. Y a tal simbolismo le aplicó el versículo de la Escritura: se mezclaron con las naciones y aprendieron de sus obras, hablando de que esto entró por el paganismo al judío. Y sigue diciendo Gershom Scholem. En 1918, el etnógrafo portugués Leite de Vasconcelos publicó una monografía casi desconocida titulada Signus Salomonis, y recuperó abundante material sobre la difusión del sello de Salomón en una amplia variedad de culturas y épocas fuera del ámbito del judaísmo. Vuelvo, repito, fuera del ámbito del judaísmo y asociado directamente como símbolo protector de la magia. Así que cada vez que estos señores sionistas se ponen esa estrellita, se la ponen en los dedos, se la cuelgan en el cuello y nos quieren hacer creer que este es el escudo de David, mienten descaradamente, porque los más grandes especialistas del judaísmo dicen: esto viene de la magia, esto viene del paganismo, esto es una mezcla de que los judíos se envenenaron del paganismo y lo incorporaron justamente a su veto religioso. Y por eso, en las antigüedades de los judíos, no nos debe sorprender que Josefo reconoce también que Salomón, que fue el que incorporó todas estas cosas, las incorporó a causa del contacto con los dioses paganos. Y nos dice Flavio Josefo en sus antigüedades: no se satisfizo solo con las mujeres de su propio país, sino que se casó con muchas mujeres extranjeras. También comenzó a adorar a sus dioses, lo cual hizo para agradar a sus esposas y por su afecto hacia ellas. Las dos formas, dice Gershom Scholem, la del sello de Salomón de 5 puntas y el pentagrama de 6 puntas, se conservan en la literatura ocultista de todo el mundo. Este es un símbolo ocultista, satánico, místico, mágico y pagano. Esto no tiene nada que ver con el rey David, esto no tiene nada que ver con la escritura, esto no tiene nada que ver con los judíos, de los cuales el Señor sacó justamente de todo esto y les prohibió utilizar todo este tipo de cosas. Pero sigue diciendo Gershom Scholem, dice: la naturaleza y la conexión entre el hexagrama y el nombre del rey David se puede explicar fácilmente. Poseemos varios textos mágicos judíos medievales que hablan de un escudo que le proporcionaba protección mágica. ¿Qué quiere decir? Que lo incorporaron a causa del contacto con el paganismo, como incorporaron muchas otras cosas justamente en su etos. Ahora, que los judíos hagan esto a mí me tiene sin cuidado, pero el problema es que usted lo han incorporado al mundo evangélico y le hacen creer a la gente que esto es el escudo de David. Sigue diciendo: esto es producto de la fantasía, como aquellos que quieren remontarlo al Zohar, que el Zohar es del Talmud del siglo XIII, o a la Cábala del siglo XV. En realidad este emblema no aparece en absoluto en estos escritos y mucho menos como símbolo del judaísmo. Este es reconocido por todos los judíos, es un profesor de la Universidad Hebrea, como el más grande especialista en mística judía. Y si no le podemos creer a él, yo espero que me traigan toda la evidencia, se meta a ChatGPT y nos diga efectivamente quién es entonces quien tiene la razón respecto a este sello, porque lo va a mostrar que no solo él, sino muchos judíos, historiadores, arqueólogos y profesores dicen exactamente lo mismo. ¿Y sabes qué dice Gershom Scholem? Dice que esto lo tomaron de los árabes, que a menudo se usan indistintamente para ambos emblemas, se remonta a la magia judía preislámica, y de ahí lo incorporaron justamente al judaísmo. La propia enciclopedia judía dice: no tiene un significado judío y está completamente ausente como símbolo judío durante la época helenística. Es decir, esta cosa no es de David. Esto no lo usó David, ni tampoco está en las escrituras como Magén David. Esto es una faramaya que se inventaron justamente para poder asociarlo a David. Y ya les voy a decir yo dónde viene. Si no es de David, ¿de dónde surgió? Y esta es la tesis que yo voy a probar, que él tiene que refutar.
Ese grabo que ustedes están viendo ahí es una representación de Renfán y ustedes se van a encontrar que ahí está la estrella de 5 puntas que, como dice Gershon Scholem, efectivamente el profesor de la Universidad Hebrea lo tomaron justamente de ahí y no había distinción entre la estrella de 5 puntas y la estrella de 6 puntas. Y acá tenemos a una de las más grandes especialistas en asiriología y especialista en lenguas semíticas que también es profesora de la Universidad Hebrea y dice lo siguiente: el Magen David se asocia con dos emblemas cuyo significado es bien conocido, la luna creciente y el disco solar. Y acá lo tienes, mira. Y la conexión de nuestra estrella de 6 puntas, y dice nuestra estrella porque ella es judía, dice con estos dos símbolos de deidades planetarias, el dios Luna y el dios Amas, sugiere que era en sí la representación de un dios planetario. Ah, caray, pero ¿qué no era el símbolo de David y el sello de David y el escudo de David? Y hay que sacar las banderas y hay que marchar con las estrellas de David. Ah, pues ahí está la mentira que se está cayendo ahora mismo. Y esta es una de las más grandes especialistas, también profesora de la Universidad Hebrea y especialista en lenguas semíticas antiguas. Y dice, esta estrellita era la representación de un dios planetario, la estrella que tú llamas de David. Ahora, el diccionario de Samuel Vila dice, Renfán era un emblema de una estrella justamente, que los israelitas adoraron en el desierto. Y a nosotros se nos da el nombre de Renfán, pero el nombre correcto en la Septuaginta es Cuyún. Y Cuyún, ¿qué crees? Que era el nombre de Saturno. Así se le mencionaba justamente en los pueblos paganos a Saturno, Cuyún, que a nosotros en la Reina Valera se nos transmitió como Renfán. Y Cuyún es un nombre que figura solamente una vez en el texto de Amós 5:26 y se refiere al planeta Saturno, porque como dice acá la asirióloga, efectivamente este culto era a un dios planetario. Y aquí está, mira, el dios planetario, al que los asirios denominaban Kiwan o Kiyun, al que en el Nuevo Testamento recibe el nombre de Renfán en el libro de los Hechos. Y este Saturno, en el texto masorético de Amós, que recibe el nombre de Kuyun, fue vocalizado por los masoretas como una deidad estelar y se le identifica como un término relacionado con el acadio, Kayamun, un nombre dado a Saturno. Y Saturno, mira, ¿qué crees? Que a Saturno hay varios nombres que se le han dado. A Saturno se le llamó Kuyun. A Saturno se le llamó Renfán. A Saturno se le fusionó con la figura de Baal, el señor de los cielos. A Saturno se le llamó Cronos. A Saturno se le llamó Sani. Y entonces empezamos a atar los cabos y decimos, ahora entiendo por qué cuando se representa a Baal hasta el día de hoy, se le representa con el hexagrama de 6 puntas que tú llamas el escudo de David. Y esta representación que está aquí, ¿no?, de Baal es reciente y se puso ahí en Roma justamente, y ahí en el centro puedes ver el hexagrama de 6 puntas, que es lo que tú llamas escudo de David. Pero ¿sabes qué es un problema esto? Porque no es ningún escudo de David, porque resulta que este hexagrama también fue encontrado en Baalbek, donde se adoraba a Baal y a Astarte, antes de que David justamente existiera. Hasta aquí podemos recapitular por lo menos y decir que en efecto ha existido y existe un culto a Saturno, a quien ha sido llamado de diferentes formas a través de los tiempos, y uno de esos títulos ha sido Renfán, que en el Picatris árabe y la esotérica medieval judio-cristiana se le asocia con talismanes asociados a Saturno. Y ahí está el talismán, mira, ¿lo reconoces ese talismán como el que traes tú en tus dedos? Es exactamente el mismo talismán que tú llamas escudo de David. Ahora vas a tener que presentar toda la evidencia de que eso está asociado a David, de que eso está asociado al judaísmo del segundo templo, de que eso tiene una conexión con el pueblo de Israel, de que eso se encuentra en las escrituras, de que eso se encuentra en la Cábala, de que eso se encuentra en el Zohar. Eso es lo que vas a tener que probar. E incluso vas a tener que citarme a los místicos que están encargados justamente de analizar este tipo de cosas, con arqueología. Vas a tener que hacerlo con los principales eruditos del judaísmo que rechazan todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un talismán que fue incorporado a causa del paganismo, asociado a Salomón, era de 5 puntas, después se empezó a utilizar de forma indistinta con uno de 6 puntas, se encontró en la sinagoga de Cafarnaúm como un pentagrama. Yo no sé si el señor Lastra se pudiera poner un pentagrama de 5 puntas, que hoy está asociado al satanismo, pero es que este también estaba asociado al ocultismo. Y antes de que David existiera, este ya lo usaban los pueblos paganos. Entonces aquí tenemos un problema. O David se lo copió a los pueblos paganos, o efectivamente este es el símbolo de Renfán, que era una deidad planetaria y que adoraron todos los pueblos fenicios y cananeos. Y que irónicamente Yahweh les prohibió hacer eso. Entonces ellos van a decir varias cosas, ¿no? Ellos van a decir que no importa, ¿no? Porque ellos no le están dando la reverencia que merece como un símbolo, etcétera, etcétera. No. El problema acá es más grande de lo que parece. Y aquí tenemos la condena de Amós el profeta, que retoma el hermano Esteban, el apóstol Esteban, diciendo, llevaste el tabernáculo de Moloch y Cuyún, que es Renfán, que es Saturno. Y ya vimos de dónde viene la estrella de Saturno. Así que lo que Esteban, por inspiración del Espíritu, clamó contra Israel por haber adorado la estrella, los sionistas evangélicos nos dicen que es solo un símbolo de David. Alguien está mintiendo y no soy yo. A ver si el señor Lastra puede demostrar que él tiene la razón. Gracias.